Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 28 del paper Introducción al cine latinoamericano. En este módulo vamos a hablar sobre El Chacal de Nahuel Toro, una película chilena de 1969 dirigida por Miguel Litín. Basada en hechos reales, la película es una de las fundacionales del nuevo cine chileno junto con Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia y Tres tristes tigres de Raúl Ruiz, las tres mostradas en el Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar en 1969. El Chacal de Nahuel Toro nos cuenta la historia de Jorge, un campesino analfabeto que asesina en estado de embriaguez a una mujer y sus 5 hijas, es capturado después por la policía, enviado a presidio donde aprende a leer y escribir y un oficio y desarrolla habilidades sociales y un sentido moral de la vida. Es entonces cuando es condenado a muerte y fusilado. El filme denuncia la marginalidad bajo la que vivían los campesinos de la época y la ineficacia del gobierno para generar estructuras igualitarias en la sociedad chilena. El campo chileno de la época sufría aún formas de dominación que provenían de tiempos coloniales. Antes de adentrarnos en el mundo de la película, recordemos la figura de su director Miguel Litín. De padre palestino y madre griega, Miguel Litín nació en Palmilla, Chile, el 9 de agosto de 1942. Estudió arte dramático en la Universidad de Chile y trabajó en el canal de televisión de la misma. Participó en varios proyectos del Centro para el Cine Experimental, institución que promovía el género documental. A finales de los años 50 y principios de los 60, la popularidad del documental se extendió por Chile y otros países latinoamericanos como un género capaz de denunciar las desigualdades sociales y económicas en estos países. Litín concibe el cine como un arma de denuncia social, un instrumento que permite reflexionar sobre la situación sociopolítica de Chile y Latinoamérica y mostrar su compromiso con los sectores populares de la sociedad. Entre los temas que el director escoge para su proyecto político cinematográfico se encuentran el asesinato de Salvador Allende y el golpe militar de Augusto Pinochet, la revolución sandinista en Nicaragua o las luchas de campesinos y trabajadores en el continente. Entre sus primeros trabajos se encuentran Por la tierra ajena, de 1965, en el que aborda el tema de la pobreza infantil, y El Chacal de Nahuel Toro, de 1969, que junto a Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia y Tres tristes tigres de Raúl Ruiz, es considerada el origen del nuevo cine chileno. Como veremos en este módulo, El Chacal de Nahuel Toro es una poderosa denuncia de la discriminación bajo la que vivía el campesinado, con un gobierno que se permitía juzgar sus crímenes, pero que no ofrecía soluciones a su miseria moral y económica. El filme logró gran popularidad para su director, que en 1971 se convirtió en el director de la empresa estatal Chile Films. Litín tuvo que salir al exilio en 1973 tras el asesinato del presidente Salvador Allende a manos de las Fuerzas Armadas de Chile durante el golpe de Estado que pondría al dictador Augusto Pinochet en el poder. La producción del filme La Tierra Prometida, sobre los problemas que azotaron a los campesinos en los años 30, y su falta de apoyo gubernamental quedó interrumpida. Litín pudo, sin embargo, terminarla más tarde en Cuba. En México, el realizador chileno rodó en 1964 Actas de Marusia sobre las protestas y posterior represión de los trabajadores salitreros del norte de Chile a principios del siglo XX. Otra de las obras más destacadas es Alcino y el Cóndor, de 1982, que se realizó como una colaboración entre México, Cuba y Costa Rica. Con el conflicto de la revolución sandinista en los años 70 contra Anastasio Somoza, al que apoyaban los Estados Unidos, el filme nos cuenta la historia de Alcino, un niño que desea volar como un cóndor. En 1985, Litín regresó a Chile clandestinamente, haciéndose pasar por un ejecutivo uruguayo para rodar Acta General de Chile, una serie de televisión de 4 horas en la que analiza la historia reciente de Chile.
En 1990 rueda Sandino sobre el guerrillero nicaragüense Augusto César Sandino para regresar el mismo año por fin a un Chile democrático. Rueda entonces Los náufragos de 1994, en la que reflexiona sobre el arduo retorno de los exiliados. En el nuevo siglo, Liting ha estrenado Tierra del Fuego del 2000, sobre el ingeniero judeo-rumano Julius Popper y su participación en el genocidio del pueblo amerindio Selknam Ugona a finales del siglo XIX en Tierra de Fuego. Asimismo, el director chileno ha buscado en sus raíces palestinas el material para Crónicas Palestinas del 2002 y La última luna del 2005. La primera película es un documental sobre el día a día en los territorios ocupados, mientras que la segunda es una obra de ficción sobre la amistad de un palestino y un judío en 1914 en Palestina. La figura de su admirado Salvador Allende y su entorno regresa como base de sus dos últimas películas, Dawson Isla 10 del 2009 y Allende en su laberinto del 2014. Vamos a ofrecer ahora una sinopsis de El Chacal de Nahuel Toro. El Chacal de Nahuel Toro está formada por 5 secciones que narran la vida del campesino José, el Chacal de Nahuel Toro, desde su infancia hasta su ejecución por el asesinato de una mujer y sus 5 hijas. Las 5 secciones son la infancia de José, el andar de José, persecución y apresamiento, educación y amansamiento y, finalmente, la muerte de José. La película utiliza preponderantemente el lenguaje del documental y de las noticias. En primer lugar, se nos muestra al campesino José, también conocido como Jorge, en custodia policial y rodeado por una multitud enfurecida que lo llama asesino. Escuchamos entonces la voz en off de José, que en la sección La infancia de José nos cuenta sobre su infancia carente de educación y afecto y de cómo creció realizando múltiples trabajos, siempre maltratado por sus patrones. Regresamos al presente cuando José es transportado por la policía. Un periodista desde la multitud nos informa sobre el sextuple asesinato. En la sección El andar de José, el protagonista narra cómo, ya de adulto, regresa a la casa materna y encuentra que su madre ha tenido más hijos. Termina en la cárcel y al salir continúa una vida mísera de robos pequeños. José es rechazado allá a donde va, excepto en la vivienda de Rosa Rivas, una viuda con 5 hijas pequeñas. Rosa es desalojada de la vivienda en el rancho donde trabajaba su marido y José se une a Rosa y sus hijas, que han de vivir ahora a la intemperie con apenas recursos. Regresamos al presente cuando José es interrogado por el juez instructor del caso acerca de las circunstancias del múltiple asesinato. Mientras tiene lugar la conversación, varios flashbacks nos muestran escenas del crimen. Tras una discusión, José, borracho, acuchilla a la mujer y a sus 5 hijas. Cuando el juez le pregunta por qué asesinó también a las niñas, José responde que fue para que no sufrieran. La tercera sección, persecución y apresamiento, combina la detención de José con la llegada a Nahuel Toro de los cadáveres de las víctimas. El campesino es seguidamente llevado a prisión. Comienza entonces la sección cuarta titulada Educación y amansamiento. José comienza a relacionarse con otros presos y paulatinamente pasa a formar parte de la vida comunitaria de la prisión. Narrada con un lenguaje más convencional, esta sección cuenta las experiencias de José en la cárcel, en la que aprende a leer e incluso cestería y a hacer guitarras. Asimismo, comienza a asistir a misa y es incluso valorado por sus compañeros. Sin embargo, José ha sido condenado a muerte y el presidente del gobierno no muestra signos de firmar un indulto. La sección última, La muerte de José, muestra los últimos momentos de la vida del protagonista antes de ser fusilado. En una entrevista con un periodista, el campesino muestra haber desarrollado un sentido moral de la vida que antes no poseía y se lamenta de no haber tenido antes a nadie que le guiara en la vida. El filme termina con el mismo periodista llamando asesinos a los militares y funcionarios que han ejecutado la sentencia de fusilamiento de José. Vamos a hablar ahora sobre la relación entre historia y cine en la película y el ímpetu documental de la ficción. En sus reflexiones sobre la película, Tomás Cornejo comienza recordándonos cómo el cine propone una versión alternativa de la historia académica
y para ello cita al historiador francés Marc Ferro cuando éste habla de una visión fílmica de la historia. Cornejo continúa diciendo: el cine y los medios audiovisuales formularon un discurso sobre el pasado que a lo largo del siglo XX compitió con la historiografía académica. Con intenciones de propaganda ideológicas o de entretenimiento e interés comercial, las cintas de contenido histórico han sido innumerables. Estos han generado un banco de imágenes en movimiento considerable, proveyendo de narraciones sobre espacios temporales más o menos cercanos que quedan dotados de un sentido e integrados en un relato de lo histórico que encuentra eco en el presente. Uno de los aspectos innovadores de la película de Litin en relación a la recuperación de la historia es su énfasis en un personaje individual que no pertenece a la historia de las grandes gestas y que cuestiona el discurso de progreso de Chile de mediados del siglo XX. En este sentido, el cineasta chileno se aleja de una concepción de la historia como historia de los vencedores. Cornejo apunta que el cine se adelanta aquí a la historiografía nacional que, al despuntar la década de 1970, seguía mayoritariamente marcada por formas clásicas de entender y practicar el oficio, aferrada a un conjunto restringido de documentos oficiales a partir de los cuales se construía un relato monolítico de las instituciones y el sector social minoritario que las había encabezado. En el filme, José representa al campesinado, al peonaje y al guacharaje, grupos sociales fuera de esta historia oficial. Miguel Litín construyó su guión basándose en hechos reales y llevando a cabo una investigación que recuerda a la del historiador de oficio. Para desarrollar el guión del filme, Litín utilizó prensa de la época, el expediente de la causa judicial y algunas entrevistas que aparecen replicadas literalmente en el filme. El hecho fundacional de la historia que cuenta Litín es el siguiente. El 20 de agosto de 1960, Jorge del Carmen Valenzuela Torres, también conocido entre otros apodos como el Campano, el Trucha o el Chacal de Nahuel Toro, asesinaba a Rosa Rivas y a sus 5 hijos a orillas del río Ñuble, en el fundo Nahuel Toro, y huía después hacia la cordillera, donde era atrapado por las autoridades. El Chacal de Nahuel Toro denuncia la falta de voluntad política por parte del gobierno por mejorar la vida de los campesinos y arremete contra la hipocresía de un sistema que juzga al que no ha tenido acceso a la educación ni referentes morales. El filme narra los hechos como si de una investigación se tratara, justificando así el uso de recursos del documental y los noticieros. El uso de técnicas del documental traduce el interés de Litín por unas técnicas que había absorbido en el entorno del Centro para el Cine Experimental en la Universidad de Chile. Litín, de ideas marxistas-leninistas, como él se define, muestra desde el principio de su obra una gran preocupación por la situación social y política de la sociedad chilena y encuentra en el documental un arma para denunciarla. Como nos recuerda Tomás Cornejo, el filme es concebido como un metarrelato que mezcla los cuentos de aventuras tradicionales con los discursos de juicios criminales. La película comienza con la voz en off de una funcionaria judicial que sitúa la narración en Chillán el 23 de septiembre de 1960 y que sigue la fórmula procedimental de un juicio criminal. A este discurso se une el relato del acusado que recorre la vida de éste desde su infancia hasta el momento del crimen. Podríamos referirnos a la película como un documental simulado. El uso constante de cámara en mano está destinado a la recreación de varios efectos. Por un lado, reproduce el efecto documental, especialmente en las escenas que reconstruyen el crimen y el procedimiento judicial. Por otro lado, crea la ilusión de una visión subjetiva, especialmente en la escena del crimen. En general, la cámara en mano produce la sensación de que estamos realmente allí presenciando los hechos. Hay también momentos en los que el movimiento inquisitivo de la cámara parece replicar la curiosidad de un posible espectador. Para mantener la verosimilitud de la historia, esta se rodó en los lugares reales donde ocurrieron los hechos. Siguiendo las propuestas del neorrealismo italiano,
Muchos de los actores que aparecen en el filme no son actores profesionales. La mayoría de los personajes en las escenas de San Fabián de Alico y Nahuel Toro son en realidad originarios de tales localidades y como tal conocían los hechos. Los presidiarios que acompañan al chacal eran presos reales. En palabras de Cornejo, hay una apuesta respecto a que la geografía humana y física del entorno de José pudieran explicar sus experiencias. Finalmente, en este proceso de recreación de los hechos, hay que destacar la impresionante labor del actor Nelson Villagra que interpreta al chacal. Villagra se puso en contacto con los campesinos de los lugares donde acaecieron los hechos y convivió por un tiempo con presidiarios con el fin de recrear, por medio de cambios en el lenguaje corporal y verbal, la transformación de su personaje de uno marginado e incapaz de expresarse, el campesino analfabeto, a otro que aprende a comunicarse, el hombre reformado con valores patrios y religiosos. Casi 60 años después de su estreno, El Chacal de Nahuel Toro sigue suscitando debates y análisis que sitúan la película en la intersección entre historia y cine. En el 2016, el portal de cine chileno Cine Chile consultó a cineastas, actores, investigadores, académicos, periodistas y críticos de cine y declaró El Chacal de Nahuel Toro como la mejor película chilena de todos los tiempos. Y terminamos aquí este módulo dedicado a El Chacal de Nahuel Toro. Muchas gracias.